Hola, hola, buenas tardes. Confírmenme, por favor, que pueden oírme. Hola, hola. Ok, gracias, Gerson. Bien, vamos a dar inicio en este caso, ya que pueden oírme, a la sesión de hoy. Vamos a compartir pantalla, precisamente la pantalla principal. Y vamos a ver aquí. Y bien, espero que puedan estarme escuchando. Vamos a dar inicio, les decía, a la sesión de hoy. Y como siempre, quiero recordarles que semana a semana publican algunos contenidos en la plataforma virtual y la razón de ser de estos contenidos es que ustedes los puedan estudiar antes de la videoconferencia, para que así, cuando vienen a la videoconferencia, ya traigan nociones de qué es lo que vamos a comentar. Y no solo eso, sino que también puedan traer a discusión algunas preguntas en cuanto a lo que han leído y que a lo mejor hay algunos conceptos o algunas ideas que no les han quedado muy claras. Entonces ustedes pueden venir a la videoconferencia con esas preguntas, con esas inquietudes, con esos comentarios y entre todos podemos ir construyendo. Bien, con eso en mente, quisiera preguntar si algunos de ustedes tienen algunas preguntas que formular en base a lo que han leído. ¿Alguien tiene alguna pregunta relacionada con el tema de esta semana? Recuerden que en esta semana nos corresponde siempre dentro del proceso posesorio, que es uno de los varios procesos especiales que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver el juicio de fondo y forma de la demanda, el llamado juicio liminar, y el emplazamiento. Entonces, aquí hay algunas indicaciones muy puntuales en cuanto a lo que se espera de ustedes durante la presente semana. Como siempre, pues tienen que leer en el código ciertos artículos y Código Procesal Civil y Mercantil comentado, también se les recomienda la lectura de algunas páginas. Vamos a ver si podemos ampliar eso. Entonces, yo les recomiendo encarecidamente que ustedes puedan disponer del tiempo necesario para leer estos contenidos, estos materiales. Mire, lean código. En la medida que usted se familiarice con el código, cualquiera que le toque en ese momento, pero hay que leer código y también leer las explicaciones que se da por parte de los autores. Esto es algo muy importante y es que vamos a continuar en esta semana elaborando el expediente de un proceso posesorio. Siempre lo vamos a hacer en equipos, los mismos equipos con que ya trabajaron la demanda. Pero esta vez vamos a agregarle dos actuaciones más. La primera es el auto de admisión de la demanda. Auto judicial donde se admite la demanda posesoria.
Y el segundo, vamos a diligenciar un emplazamiento y lo vamos a consignar en un acta de emplazamiento. Estas dos evidencias las van a incorporar ustedes al expediente, al portafolio de evidencias que cada uno de ustedes tiene, y por supuesto van a presentar únicamente un ejemplar en la plataforma en el lugar ya señalado. Déjenme mostrárselos. Sería siempre en la semana 11, en el módulo correspondiente a la semana 11. En la parte que dice actividad evaluada sumativamente, sube aquí auto de admisión y acta de emplazamiento. Aquí es donde ustedes van a hacer clic para poder compartir el vínculo donde yo pueda descargar. Miren, yo me da bueno, tristeza, ¿no? Cuando yo intento descargar un documento y me dice que necesito permiso para poder descargarlo. Entonces, por favor, asegúrense de conceder permiso para visualizar ese archivo. Porque si está bloqueado, es como que no lo hubiera presentado. Entonces, asegúrese de que al subir ese vínculo, yo tenga el permiso respectivo para poderlo descargar. Bien, ¿qué más? En la semana también aparece la presentación de la semana, que es esta. Esta presentación de la semana se abre en una ventana diferente. Por eso ustedes tienen que hacer clic aquí donde dice abrir presentación semana 11. Entonces, en esta tarde, yo quiero que ustedes puedan repasar esta presentación, la cual, repito, se ha preparado con la idea de que ustedes la lean y la estudien antes de venir a la videoconferencia. Pero como no siempre eso es posible, no por causa mía, sino por causa de ustedes, vamos a repasarlo. Miren, aquí ustedes van a encontrar un repaso de los principios procesales que de alguna manera se vinculan con el emplazamiento. Por ejemplo, el principio de la protección jurisdiccional, el de igualdad, defensa y contradicción, bilateralidad e incluso lealtad, probidad y buena fe. Todos principios que se aplican a la diligencia esta del emplazamiento y que por supuesto también tienen mucho que ver en el proceso posesorio. Aquí ustedes van a encontrar también algunas actividades para verificar que han estudiado y van a encontrar en esta presentación un ejemplo o un modelo de un auto donde se admite la demanda. Fíjense qué interesante, porque esto es precisamente lo que se les está pidiendo que hagan como equipo. Entonces, para que no queden así como muy perdidos, se les está compartiendo un modelo de una resolución judicial, pero destaca aquí el orden en que el tribunal tiene que conducirse al momento de recibir una demanda. Lo primero que el juez hace es examinar su propia competencia, determinar si tiene o no competencia para conocer y resolver la pretensión que se le está planteando. En segundo lugar, o sea, después de examinar su propia competencia y en el caso de que resulte tenerla, entonces hace el juicio de admisión, el examen de forma y de fondo. Verifica que la demanda cumpla requisitos no solo materiales, sino también formales.
O sea, los requisitos que permitan dar arranque, dar luz verde, dar banderillazo de salida al proceso que se pretende entablar. En este caso, un proceso posesorio. Ahora, si como resultado del juicio de admisión hay que hacer algunas correcciones, hay que subsanar algunos errores, hay que aclarar algunos puntos que quedaron como ininteligibles u oscuros. Entonces, perfectamente se le hacen prevenciones al demandante para que, pues, la subsane, para que corrija, para que enmiende, para que repare los errores o omisiones que se advirtieron. Esa prevención, por supuesto que hay que notificársela al demandante y se le conceden 5 días hábiles posteriores al de la notificación para que subsane la demanda, previniéndose, de ahí su nombre, prevención. Se le previene que si no lo hace, pues entonces la demanda se va a declarar inadmisible. Entonces aquí hay un ejemplo de un auto judicial, de una resolución de un juez, donde hace prevenciones. Ustedes van a tomar este auto como modelo, como guía, pero por favor no se limiten a copiar y pegar, sino que tienen que darle forma de acuerdo con el caso y de acuerdo con la demanda que ustedes mismos prepararon. O sea, este segundo acto, primero la demanda, este auto tiene que ser consecuente con la demanda. Es decir, no tiene que haber un divorcio entre la demanda y este auto, sino que tiene que ser congruente. Pero si no hay necesidad, porque en este ejemplo se hacen prevenciones. Aquí lo dice, se pone de manifiesto la necesidad de subsanación y se puntualiza en qué es que él tiene que hacer las subsanaciones requeridas. Pero si no hubiera, digamos, necesidad de hacer alguna prevención, entonces perfectamente pueden proceder de inmediato a admitir la demanda. Y aquí hay otro ejemplo de un auto simple donde la demanda es admitida. Ya sea porque de entrada se determinó que cumplía con todos los requisitos, tanto materiales como formales, o en su caso, que se cumplieron con las prevenciones que se hicieron, porque existe esa otra posibilidad de que se hayan hecho prevenciones, el demandante la subsana, presenta un nuevo escrito, que no es la demanda ya la había presentado, un nuevo escrito subsanando las prevenciones y luego pues el tribunal decide o resuelve si se ha cumplido o no con esas prevenciones. Y pues se procede a admitir la demanda en el caso de que las prevenciones se tengan por cumplidas. Y aquí hay otro ejemplo, esta vez de un auto donde se admite la demanda. Ustedes, repito, van a utilizar esto como un modelo para poder hacer su propio auto donde admiten la demanda, ya sea de entrada o después de haber hecho prevenciones que fueron cumplidas por el demandante. O sea, la doble posibilidad existe. Ustedes pueden admitirla de una vez o pueden hacer prevenciones, hacer un escrito donde se subsanan las prevenciones y luego admitir la demanda. Recuerden que la otra posibilidad en presencia de una demanda es que se declare improponible. Esa es la otra posibilidad. Pero nosotros de momento no estamos, digamos, manejando esa posibilidad, porque queremos que el proceso continúe su marcha.
Así que ustedes tienen que asegurarse de que la demanda no sea improponible. Bueno, después de esto, entramos en materia de emplazamiento. Y aquí es donde vamos a tener hoy mismo una pequeña actividad siempre en equipos, pero de acuerdo con los salones que forma el Zoom. Y vamos a dividirnos ahorita en 6 salones, en 6 equipos. Vamos a tener 20 minutos para estudiar en esta misma presentación algunos temas específicos, y después de los 20 minutos nos volvemos a reunir en el salón principal en el cual estamos ahorita, y uno o todos los miembros del equipo que quieran pueden nombrar a un vocero solamente, o pueden participar 2 o 3 o los que sean, los que quieran, pero van a explicarle a los demás qué fue lo que aprendieron en ese fragmento, en ese párrafo, para que los demás miembros de la clase también conozcan esos aspectos que ustedes han analizado siempre como equipo. Entonces, miren, ahorita les voy a repartir los temas que les van a tocar. Se los voy a colocar ahí en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Aquí están. Entonces, aquellos que les toque o que queden en el room 1, les van a hablar del emplazamiento personal. Emplazamiento personal. Aquí lo pueden encontrar sin temor a equivocarse. Vamos a ver. Eso está en modos de realizar el emplazamiento. Aquí van a encontrar, aquí está. 3, 1, 2, 1, emplazamiento personal. Después continúa el emplazamiento por medio de terceras personas. Después viene el emplazamiento por medio de apoderado. Entonces, como ven, aquí mismo ustedes van a encontrar, aquí está el emplazamiento por medio de edictos. Ustedes van a encontrar aquí mismo, aquí está bien el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, emplazamiento por edictos. En el grupo 5, las personas que pueden hacer válidamente el emplazamiento y las formalidades del mismo. O sea, los que estén en el equipo 5 van a mencionar quiénes son las personas que según la ley pueden practicar el emplazamiento. O sea, no van a mandar, por ejemplo, al propio juez. Tampoco va a ir el demandante mismo o su abogado. No, hay personas que ya la ley indica quiénes pueden hacerlo. Entonces, esas personas que estén en el grupo 5 nos van a hablar sobre eso. ¿Quiénes pueden hacer el emplazamiento y las formalidades? Y en el grupo 6, los que queden en el grupo 6, van a estudiar a quién demandar. Aquí sí van a tener que venirse al código, porque aquí en el código, por ejemplo, emplazamiento de un menor. Eso forma parte de a quién demandar. Ok, vamos a demandar a un menor de edad. Aquí está la explicación. Persona jurídica forma parte de a quién demandar. Vamos a demandar a una persona jurídica. El Estado, ok, ¿a quién demandar? En el caso de que se tenga que demandar al Estado, entonces la ley dice que se tiene que hacer el emplazamiento y ya ustedes nos van a explicar. O una persona no domiciliada en la República de El Salvador, forma parte de a quién demandar.
Estas son las distintas variantes que se pueden dar en el caso de a quién demandar. Bien, ¿alguna pregunta relacionada con esta actividad antes de distribuirlos en los distintos salones? Pueden hacer cualquier pregunta que tengan. Bueno, asumo entonces que queda clara la actividad. 20 minutos para hacer el análisis ahí entre ustedes y pues nos reunimos otra vez aquí en el salón principal y pues por equipos, en el mismo orden, pues exponen brevemente lo más sustancial de lo que han aprendido de estos 20 minutos. ¿De acuerdo? Ok, van a quedar entonces divididos en 6 grupos, van a quedar equipos de 3 a 4 personas. Miren, si de repente se queda solo uno, porque los demás se desconectan, se salen o lo que sea, si de repente queda solo uno, pues ese uno trabaje en el tema y ese único que queda, pues después expone para los demás. O sea, no por quedar solo uno, deje usted de trabajar. ¿De acuerdo? Ok, dentro de 20 minutos vamos a regresar. Licenciado, disculpe, ¿cree que me puede asignar a un nuevo grupo? Lo voy a mandar Es al que 5. Al se 5. me va. Carla tiene que aceptar unirse. Carla Vanessa tiene que decir que sí. Carla, ¿me escucha? Bien, creo que ya hemos regresado la mayoría, si no todos. Entonces vamos a continuar con el desarrollo de las explicaciones. Entonces vamos a hacerlo siempre de la misma forma. Vamos a permitir que el grupo 1 comience y yo voy a ir también mostrando aquí en pantalla para que si pueden auxiliarse de la pantalla, pues también podrían hacerlo. Entonces, por favor, los del equipo número 1 que puedan comenzar. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Sí, puede continuar.
nos tocó hablar sobre el emplazamiento personal y según lo que investigamos, dice que consiste en la realización del emplazamiento por parte de las personas autorizadas para verificarlo, o sea, el secretario notificador, secretario del tribunal, oficial mayor o cualquier empleado en su caso. Y también dice que el emplazamiento personal es la primera forma de emplazamiento contemplada por la ley, partiendo de la idea de justicia, el cual es que la parte demandada sea emplazada personalmente, por lo que el emplazamiento personal es la primera forma que debe interesarse, salvo que estas no sean posibles, debe de recurrirse a otras formas del emplazamiento. Dice que se realiza en el lugar indicado en la demanda, sea residencia o lugar de trabajo, entregándole al demandado copia de la demanda y los documentos que el actor le hace acompañar, él y los autos que se hayan dictado, del cual deberán dejar constancia de ello por medio del acta que a tal efecto levantará. La persona autorizada que realizó el emplazamiento, quien debe firmarla, y también debe ser firmada por el emplazado, al menos que se niegue a hacerlo. Buenas tardes, Lick y compañeros. Siguiendo con lo que ya mencionaba mi compañera, también nos podemos dar cuenta que en lo que ya manifestaba y en lo que ya está escrito, habla sobre el artículo 183 del Código Procesal Civil y Mercantil, que habla sobre las diligencias de emplazamiento, el cual dice que el emplazamiento se practicará por el funcionario empleado judicial competente, ya como nuestra compañera lo mencionaba, y que esta va a ser siempre en la dirección señalada por los demandantes. También nos manifestaba en el mismo artículo 183, numeral 3, el cual dice que el diligenciamiento del emplazamiento no se hará constar en acta levantada a tal efecto por el funcionario empleado judicial competente, que lo llevó a cabo con indicación del lugar, día, hora de la diligencia, nombre de la persona a la que se le entregó la esquela correspondiente y el vínculo o relación de esta con el emplazado en su caso. El acta será suscrita por el emplazado y la persona que lo recibió la esquela, salvo que ésta no supiera o no pudiera o se negara a firmar, de lo cual se dejará constancia, ya como lo manifestaba nuestra compañera, que al momento que se entregue la diligencia o el emplazamiento, esta debe ser firmada por la persona que lo recibió. También se mencionaba el artículo 276 del mismo código en el numeral 3, el cual dice que el nombre del demandado, en la demanda era el nombre del demandado, su domicilio y dirección, estándose en otro caso a lo previsto en este código, en el cual irá el nombre de la persona, el domicilio y la dirección de la persona a la que le corresponde dicha diligencia. Es todo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es todo por el equipo también, ¿verdad? Bien, tengan en cuenta, por favor, que ustedes van a trabajar con el diligenciamiento de un emplazamiento de la demanda posesoria que ya prepararon como equipo. Esta otra actividad, esa lamentablemente no la vamos a poder hacer en 2 semanas, porque no nos da el tiempo por causa de la vacación de la Semana Santa. Entonces, esa la van a hacer para el domingo. Este domingo, siempre a medianoche, a las 11:59 de la noche, pero este domingo creo que es 11. Entonces, pongan nota a esto, ¿verdad? Que ustedes van a hacer el auto de admisión, tal como ya se los expliqué, y también el acta de emplazamiento. Entonces, para esa acta tienen que tomar muy en cuenta lo que dice el artículo 183. Y lo otro que se me había olvidado decirles y que por favor tomen nota y para que no se les olvide, se los voy a poner también
aquí en el WhatsApp. Aquí. El emplazamiento es por medio de una tercera persona. Y le voy a dar chance, sea apoderado o no del demandado. Pero en el ejercicio que nosotros vamos a hacer para esta semana, el domingo, que van a entregar, tiene que ser un emplazamiento no personal, sino por medio de una tercera persona. Y no importa si esta tercera persona es o no apoderado del demandado, no importa. Pero ustedes tienen que hacer un acta que reúna los requisitos que aparecen aquí en este artículo y cualquier otro que haya que hacer constar. Entonces, tomen nota de eso, por favor, y permitamos que el siguiente grupo pueda ahorita continuar, por favor. Buenas tardes, licenciados y compañeros. Nos corresponde hablar como grupo 2 el emplazamiento por medio de terceras personas. Bien sabemos que es uno de los medios donde se pone el conocimiento del demandado de forma indirecta desde la demanda, ya que se realiza, como bien lo dice, por medio de terceras personas, quienes informarán al demandado. Sabemos de que puede tener un riesgo, ya que este no puede ofrecer las mismas garantías que este se haga de una forma personal, ya que puede pasar de que esta tercera persona no lo comunique y también generando al demandado que no se puede enterar del proceso del que se lleva, ¿no? Del mismo que puede acarrear ineficacia. Es necesario destacar también que se permite que el demandado sea emplazado en base al artículo 183 en su lugar de trabajo, como se menciona, en la residencia, por medio de una persona mayor de edad, quien se halle en ese lugar y tenga un vínculo con él, permitiéndole crear así las condiciones óptimas de la defensa del demandado. Procederá mi compañero. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bueno, continuando con la explicación sobre el tema, pues se citaban 4 requisitos, de los cuales les explicaré 2 y continuamente de mí les explicarán los siguientes 2 de la compañera. Ahora bien, como requisito 1, puedo mencionar de que tenemos que la persona demandada no se encuentre en el lugar al momento de intentar realizar el emplazamiento. Esto nos habla sobre las terceras personas, ¿verdad? Que ayudarían a localizar al demandado. Si este en un primer momento no se encuentra, y de igual forma, ¿verdad? Estas terceras personas, de una u otra manera, ayudarán a que se pueda dar con el paradero del demandado y de esta manera poder realizar el emplazamiento personal. Y de igual forma, citando el artículo 142, inciso 1, el cual dice que el juez estará obligado a poder brindar días y horas hábiles para poder realizar el emplazamiento de forma directa. Ahora bien, como requisito número 2, tenemos que se verifique por el funcionario o empleado judicial o notario responsable que el lugar donde se ha de realizar el emplazamiento es efectivamente el lugar de su residencia o trabajo. Para ello, pues el responsable de realizar dicho emplazamiento tendría que asegurarse, ¿verdad?, de antemano que esté lógicamente en el lugar correcto. Si en un determinado caso no está del todo seguro, pues tendría que indagar, ¿verdad? Un ejemplo puede ser preguntar a vecinos de la residencia o preguntar en el lugar de trabajo, etcétera. De igual forma, ¿verdad? Eso sería con la intención de recolectar información fehaciente sobre el demandado. Continúa mi compañera. Muy bien, gracias. Déjeme hacer un par de comentarios en relación con estos primeros 2 requisitos. Vaya, recuerden que el acta de emplazamiento que ustedes van a elaborar y que van a presentar el domingo es precisamente relacionado con un emplazamiento por medio de terceras personas. O sea, esto que ustedes están explicando es aplicable a la actividad en la cual van a trabajar como equipo. Entonces, estos requisitos tienen que dejar constancia en el acta de que se han cumplido. O sea,
usted tiene que decir en el acta que se constituyó a la dirección indicada en la demanda y que no encontró al demandado. O sea, eso lo tiene que hacer constar en el acta. Pero es importante, y aquí es lo que yo quiero destacar. Si de repente a usted le dan en algún juzgado la oportunidad de ser notificador y a usted le toca hacer emplazamientos, cuando usted vaya a esa dirección que se indica en la demanda y no encuentre al demandado, pero encuentra allí a otras personas, no está mal que usted le pregunte, mire, disculpe, ¿y a qué horas cree que lo puedo encontrar? Es decir, usted como notificador o incluso como notario, si alguna vez a usted como notario le ofrecen esa oportunidad, ahí le van a pagar, por supuesto, ¿verdad? Porque es a petición y a costa del demandante. Pero, ¿a qué horas lo puedo encontrar? Siempre tiene que tratar de que el emplazamiento sea personal. O sea, usted tiene que hacer todo lo que esté de su parte para que el emplazamiento sea directo, personal, porque como lo hemos visto ya con el primer equipo de ustedes, es la mejor forma de garantizar los derechos del demandado. Hacerle saber de una manera directa que hay una demanda en su contra. Y este otro tipo de emplazamiento es subsidiario, es en defecto. Es como quien dice, si de plano no lo encuentra, entonces sí lo puede hacer por medio de tercera persona. Pero en este caso, en donde usted va y no lo encuentra, pero pregunte si a qué horas lo puede encontrar. Y si le dijeran, mire, él viene como a las 6 de la tarde, él viene más o menos como a las 7 de la noche, él o ella. Entonces, a usted nada le cuesta informarle al tribunal lo que le dijeron. Mire, señor juez, mire, señora jueza, claro que ese informe es por escrito. Me dijeron en esa dirección que él llega a las 7 de la noche, por ejemplo. Entonces, en base a este artículo, el juez perfectamente puede habilitar días y horas inhábiles. Entendamos por días y horas inhábiles aquellos que no están dentro de la jornada laboral de los tribunales. Jornada que establece la Corte Suprema de Justicia y que por lo general va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, exceptuando los que sean feriados, los asuetos, las vacaciones. Un sábado, por ejemplo, un domingo, por ejemplo, o un día de semana después de las 4 de la tarde o antes de las 8 de la mañana son inhábiles. Por regla general no se puede hacer ningún acto procesal en días y horas inhábiles. Y por eso es que se abre la posibilidad de habilitar días y horas que son inhábiles, habilitarlas para que se puedan hacer esos actos procesales en esas horas que no son hábiles. Pero eso tiene que ser por parte del juez, para lo cual el notificador le tendría que informar. Ahora, ¿significa esto que si el notificador no le informa al juez y regresa a las 8 de la noche sin haberse habilitado esa hora, a las 7 de la noche, 7:30, 8, y a esa hora hace el emplazamiento, ¿significa eso que sería nulo el emplazamiento por haberlo hecho en horas no hábiles sin haberse habilitado previamente por parte del juez? ¿Qué piensan? ¿Creen que eso sería nulo el emplazamiento? Es una pregunta que cualquiera podría formularse, ¿verdad? Porque como la ley dice de que los actos procesales tienen que hacer en días y horas hábiles. Entonces la pregunta que yo dejo para que ustedes lo analicen es si se podría validar un emplazamiento cuando se hizo en horas no hábiles. Obviamente que no fueron habilitadas por parte del tribunal. Bien, en cuanto al segundo requisito, también ustedes deben dejar evidencia, dejar constancia en el acta de que se aseguraron
de que efectivamente esa dirección es el lugar de residencia o de trabajo del demandado. De cómo uno se puede asegurar de eso. O sea, no deja de ser un poco complicado, un poco difícil, pero hay ciertas acciones o procedimientos que pueden ser razonables para llegar a esa determinación. Como por ejemplo, preguntar a los vecinos o a la persona encargada de atender al público en ese lugar al que ustedes han llegado. Pero lo que yo quiero enfatizar es que en el acta tienen ustedes que dejar evidencia de que han verificado, es decir, que se han cerciorado de que en realidad ese es el lugar donde reside. Porque créanme, de repente podrían estar en una dirección equivocada, donde no vive, y ahí sí podría dar lugar a la nulidad del emplazamiento. Si usted, por ejemplo, lo hace en un lugar donde no reside o donde no trabaja el demandado. Y eso puede generar una nulidad y consecuencias aún de orden laboral para el empleado que lo realizó o para el notario que lo realizó. Ok, pasemos entonces con su compañera al requisito tercero. Continuemos con el requisito tercero, por favor. Hola, hola, ¿no se escucha? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola, hola. Hola, hola. Oiga, yo no escucho nada. Yo no sé qué está pasando con el equipo este. Vamos a pasar en ese caso al siguiente equipo. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. A nosotros nos corresponde hablarles un poco sobre el emplazamiento por medio del apoderado. Sí, perfecto. Bien, en virtud del tema, sabemos que el emplazamiento debe efectuarse de forma personal al demandado y cuando esto no sea posible de la manera indicada, pues se requerirá la localización del invocado. Sin embargo, es en esto donde retomamos lo relativo al emplazamiento por apoderado. Tal y como lo estipula el artículo 184 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, a lo referido, nosotros estuvimos investigando como grupo y encontramos la sentencia número 257 CAM 2018 de la Sala de lo Civil, que habla sobre un recurso de casación y establece que podrá aplicarse válidamente la figura del emplazamiento por medio de apoderado siempre y cuando la parte no esté presente, porque si lo está, no habría razón o fundamento alguno para que no se entienda personalmente con él. De igual manera,
Una nota importante para considerar es que en esta modalidad de emplazamiento requiere que el apoderado tenga un poder especial para ese fin, tal como lo exige el artículo 184, inciso 2, y el artículo 69, inciso 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por tanto, para que pueda proceder, realizarse el emplazamiento por medio del apoderado, es necesario que no sea posible diligenciarlo personalmente al demandado y pueda darse cuando la parte demandada ha nombrado un apoderado para que lo represente, ya sea porque está siendo demandado en otro proceso o porque se encuentra fuera del país. Eso es más o menos lo que nosotros entendimos con respecto al emplazamiento por medio de apoderado. Muy bien, gracias, gracias. ¿Alguien más de su equipo va a participar? Hola. Repito la pregunta. ¿Alguien más de su equipo va a participar? No, licenciado, en este caso no creo que la compañera lo hizo de manera correcta. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, nada más me gustaría tocar un punto que aparece aquí y es si la persona apoderada del demandado debe necesariamente ser abogado o abogada. O sea, este es un asunto que a algunos les ha preocupado, ha causado alguna inquietud en cuanto a esa pregunta, ¿no? ¿Será que el apoderado del demandado tiene que ser necesariamente abogado? Entonces aquí nos dan... Sí, dígame. Dada la lectura que realizamos, concluimos que no necesariamente debe ser o poseer la calidad de abogado, ya que el abogado es necesario para procurar, para defender derechos, para estar presente en el proceso, pero para recibir el emplazamiento no es necesaria esa calidad porque solo se necesita un poder o un poder especial al nombre de la persona. Muy bien, muy bien. Así es, así es. Entonces, tomemos en cuenta eso al momento de evaluar esa forma de hacerse un emplazamiento por medio de apoderado, de que no es necesario que sea abogado, porque, tal como usted lo aclaró, para intervenir en el proceso es que se requiere ser abogado. Pero el recibir un emplazamiento no implica por sí intervención en el proceso. Y por eso es de que se valida. Yo conocí un caso, me llamó mucho la atención y creo que todavía hay mucha tela que cortar. Yo conocí un caso donde la persona dejó poder a un hermano de él o hermana, no recuerdo el sexo, pero no era abogada, y le dejó un poder general judicial. Luego, esta persona sustituyó el poder, esta vez en un abogado. Fíjense bien, sustituyó el poder en un abogado. Y ya el abogado ya intervino en el proceso, No van a creer que una cámara de segunda instancia invalidó la actuación de ese abogado ya solo porque la persona que le sustituyó el poder a él no era abogada. Entonces, traigo esto a colación para que ustedes vean de que todavía hay personas, entre ellos magistrados, que piensan que el poder necesariamente tiene que recaer en un abogado, aún en esa circunstancia tan excepcional de que la persona esta no intervino para nada en el proceso. Simplemente sirvió, digámoslo, como un puente, ¿no? Como que dicen, mira, te voy a dejar el poder a ti, que no eres abogada, pero luego se lo sustituyes a un abogado. Y el abogado es el que intervino en el proceso.
no la persona que no era abogada. Pero aún así, la Cámara invalidó la intervención de ese abogado, repito, ya solo porque la persona que le sustituyó el poder no era abogada. Entonces, eso es algo que debemos tomar muy en consideración. Pasemos entonces al siguiente equipo, por favor, con el otro tema del emplazamiento por edictos. Hola, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sería el emplazamiento por edicto, ¿verdad? Así es. Bueno, este tipo de emplazamiento podríamos llamarle, ¿verdad? Como el último, como el último medio de emplazar, ¿verdad? Valga la redundancia, que tienen que en esta modalidad de edictos. Cabe destacar de que este tipo de emplazamiento, como bien lo dice el documento, es poco fiable. Es poco fiable ya que se habla de transmitir esta comunicación, de transmitir este comunicado, ¿verdad? No mediante personas, o sea, así directa, ni mucho menos con el demandado, ni con el demandado, ni con terceras personas, ¿verdad? Sino de que este tipo de emplazamientos por edicto, ¿verdad? Es y se realiza en base a la necesidad, ¿verdad? De poder comunicarle al emplazado, ¿verdad? Ya que los medios antes mencionados por los compañeros no resultaron, por decirlo así, activos, ¿verdad? En el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos habla acerca del emplazamiento por edicto. Y en el primer inciso dice que si se ignorara el domicilio de la persona que deba ser emplazado o no hubiera podido ser localizada después de realizar las respectivas diligencias para tal fin, se ordenará en resolución motivada que el emplazamiento se practique por edicto. Básicamente en este artículo lo que habla son 3 puntos claves, ¿verdad? El primero, como ya se mencionaba, es que se ignora el domicilio. Se ignora el domicilio, sea esta la residencia o el trabajo. Puede ser donde puede ser encontrada esta persona, la parte demandada, ¿verdad? Como segunda parte es que se haya realizado previamente las diligencias de localización del demandado, sin que éstas hubiesen sido, por así decirlo, posible emplazar directamente a la persona por medio de terceras personas. Y como tercer punto es que la resolución judicial debe estar debidamente justificada, ¿verdad? Y que ordene el emplazamiento por edicto. Esto podríamos llamarlo, ¿verdad? Que significa que habrá de existir en el proceso una decisión que exteriorice las razones fácticas y jurídicas. Sin embargo, la elaboración del edicto, el cual debe contener toda la información que viene exigida para la esquela del emplazamiento, que está en el artículo 182 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y este edicto, en tan solo la realización del emplazamiento, puede perfectamente sin afectar su validez procesal. La publicación del edicto también, ¿verdad? Es indispensable, ya que por lo antes mencionado, ¿verdad? La comunicación así se deberá de realizar por medio del juzgado.
Y como punto tercero, muy importante, es que posterior, o sea, transcurrido 10 días hábiles, como ya lo hemos mencionado anteriormente, después de la última publicación, se entenderá que el emplazamiento quedó realizado. Y bueno. Hola, licenciado. Hola. Soy parte del equipo de Oscar. Sí, continúe. Vi que estaba señalando la palabra curador Anliten. Sí. Anliten. Estuve investigando y con el equipo también estuvimos indagando en que el curador es una persona que es delegada por medio, o sea, judicialmente, a petición de la parte actora, ya cuando el edicto no ha dado un resultado positivo, ¿verdad? Que se haya encontrado al demandado. Y que este curador no violenta ninguno de los derechos del demandado, ya que es para que el proceso no se paralice. En sí, la parte actora pide las diligencias llamadas diligencias de ausencia, y el juez deberá ordenar la publicación en el diario oficial por 3 veces y en un diario de circulación nacional por 3 veces, que indique la solicitud y que prevenga que si la ausente tuviera procurador o representante legal. Este párrafo lo encontré en jurisprudencia de El Salvador. Y ahí dice también que esto causa que el proceso no se paralice y que esta figura no contraviene la ley primaria si se utiliza conforme a derecho y de acuerdo a los parámetros de la ley. Y como vemos aquí, es una opción, ¿verdad? Digamos que es subsidiariamente después de haber agotado todos los medios. Entonces, así y le voy a explicar o sea, ¿qué es un curador? Aquí dice que es el representante del demandado ausente. Así lo ha definido la jurisprudencia. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más del equipo va a participar? Vaya, voy a hacer unas acotaciones muy puntuales en relación con lo que usted mencionó. Fíjese que antes de que entrara en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, que fue en julio, el 1 de julio del 2010, los procesos se regulaban por el Código de Procedimientos Civiles. Este código tenía un artículo, si mal no recuerdo, es el 141, que se conocía precisamente como diligencias de ausencia, las cuales se podían hacer como un acto previo a la demanda para preparar el entorno de una demanda, o se podían hacer dentro de un proceso ya iniciado, precisamente cuando se descubría que el demandado no tenía una dirección conocida en la cual encontrarlo. Entonces, las diligencias de ausencia, digamos que con el nuevo código han desaparecido. O sea, ya no existen las diligencias de ausencia, ni como acto previo, ni como incidente dentro de un proceso ya iniciado. Pero eso no quiere decir que no le podamos llamar ausente, pero en un lenguaje, digamos, corriente o común. Ausente, una persona que no sabemos dónde está, ¿verdad? Que ignoramos su paradero, está ausente. O sea,
pero ya no dentro del contexto de las diligencias de ausencia, sino que ahora, pues una vez que se ha determinado que la persona que deba ser emplazada no se encuentra, no se sabe su domicilio, no se sabe su residencia, no se sabe dónde trabaja, no se le ha podido localizar después de hacer las diligencias pertinentes. Entonces, no hay necesidad de abrir un expediente o unas diligencias al interior del proceso para acreditar la ausencia, como se hacía antes en las diligencias de ausencia, que había que llevar testigos y los testigos, miren, la mayoría llegaban solo a mentir, que conocían a fulano, que les constaba que él era albañil, que les constaba que había vivido en X lugar, pero que a partir de como hace como 10 o 12 años, a saber qué se hizo, algunos dicen que se fue para el norte, nunca volvió, otros dicen que se murió en México, y un montón de mentiras que llegaban a decir, pero como parte de esas diligencias de ausencia, las cuales ya no existen, ya no es necesario llevar testigos, hacer publicaciones específicas para acreditar la ausencia y no. Ahora, de una vez, y como lo explicó Oscar, en resolución motivada se ordena el emplazamiento por edicto, de una vez. Edicto que tiene que ser publicado primero o en primer lugar en el tablero del tribunal, luego una sola vez en el diario oficial y 3 veces en un periódico impreso, es decir, no virtual o en línea, sino que impreso, de circulación diaria y en todo el país, nacional. Entonces, esto tiene que publicarse porque de esa manera es como se pretende paliar, digamos, o equilibrar o compensar la falta de emplazamiento directo o indirecto por medio de una persona física, sino que en esta ocasión se estaría haciendo de una manera indeterminada al público con la esperanza de que ya sea el propio demandado lea la publicación, que nadie lo hace, o algún familiar, algún conocido, algún pariente. Mira, eso implicaría estar leyendo todas las publicaciones que aparecen en estos periódicos y repito, honestamente nadie lo hace. Es una mera formalidad. Ahora, es importante lo que dice el inciso final del artículo 186. Y aquí yo quiero tomarme un par de minutos para llamarles a la reflexión a ustedes, porque ustedes van a ser abogados en ejercicio y van a llegar clientes donde ustedes y les van a decir, mire, yo tengo que demandar a fulano y la verdad es que a saber qué se ha hecho, yo no sé dónde están, desconozco. Mire, no se vaya usted de primas a primeras a creerle, porque hay muchas personas que no son muy sinceras en sus planteamientos y ustedes podrían ser víctimas de un engaño. Bueno, obviamente, mucho menos lo vayan a hacer con la conciencia, pues, o sea, a sabiendas de que sí se conoce el paradero o la dirección, pero nomás para llevar una ventaja, ¿verdad? No, que no sepa, hagámoslo a sus espaldas, que no se dé cuenta, digamos que no sabemos dónde está. Eso no está bien. No está bien porque falta a la integridad, falta a la ética profesional, falta a la honestidad que debe caracterizarnos. Entonces, ustedes no se vayan a prestar para falsamente decir que no se sabe dónde está, que se fue a saber para dónde y que por ende le pido, señor juez, que lo emplace por edictos. Es más, si posteriormente se comprueba que la información era falsa en cuanto a ignorar la dirección o que pudo conocerse con emplear la debida diligencia, fíjense bien,
es cierto, tú no sabías la dirección, pero si hubieras empleado una diligencia adecuada, bien hubieras descubierto la dirección de la persona. El proceso se anulará, condenándose al demandante a pagar una multa. Y ahí le da un parámetro según el caso. Entonces, miren, una de las razones, o mejor dicho, yo la vez pasada estuve revisando en la jurisprudencia de la Corte estos medios de impugnación llamados revisión de sentencia firme. Y fíjense que como de 24 casos que encontré de revisión de sentencia firme, el único que se le dio la razón al peticionario fue precisamente un caso de estos, donde se había demandado, y fíjense qué irónico, eran familiares. No me acuerdo si era la mamá a la hija o la hija a la mamá que había demandado, y dijo que no sabía dónde estaba. Entonces, después viene la persona demandada, dice, mire, ¿cómo es posible que no sabía? Y presentó algunas evidencias ahí como fotografías y comunicación. Resultaba imposible que no supiera dónde estaba cuando mantenían comunicación y eran familia entre sí, pero habían mentido. Es el único caso en donde se anuló todo lo actuado y se retrotrajo hasta ordenar el emplazamiento. O sea, como que dice, todo lo actuado quedó sin validez hasta la demanda. Pues había que emplazar y casi empezar desde cero. Entonces, ustedes no se vayan a prestar a eso. Bien, veamos si tenemos chance para el otro grupo, por favor, para el grupo que sigue. El grupo 5 sería, ¿verdad? Vamos a ver qué era el tema. Hola. Hola. Voy a hablarles sobre las formalidades del emplazamiento. Personas que pueden hacer válidamente el emplazamiento y formalidades del mismo. Sí. Iniciaré con la definición del emplazamiento, que se define como el requerimiento convocatorio que se le hace a una persona por orden del juez, para que comparezca al tribunal dentro del término que se le designe la autoridad correspondiente, con el objeto de que ésta pueda defender sus derechos o defender las cargas que le atribuyen, o oponerse a la demanda, ¿verdad? El emplazamiento está regulado en el artículo 181 del Código Procesal Civil y Mercantil, que señala y literalmente dice: todo demandado debe ser debidamente informado de la admisión de una demanda en su corta, a fin de que pueda prepararse la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Ahora bien, en tal sentido, decimos de que el emplazamiento es aquel que sirve para dar un aviso a aquella persona que tiene el derecho de defender de lo que se le atribuye. Pero en sí, las formalidades del emplazamiento no están reguladas. Por tal sentido, se puede afirmarse que el emplazamiento es un acto formal que exige el cumplimiento de algunas formalidades que se han sacado, ¿verdad? Primeramente debe realizarse por un sujeto que sea legalmente competente. Es aquí donde se observan quiénes son capaces de realizar un emplazamiento, porque un emplazamiento no puede ser realizado por cualquier persona, sino que solo quienes tengan la habilidad legal. Y según lo dicen los artículos 70, 71, 78 de la Ley Orgánica Judicial, el emplazamiento puede realizarlo el secretario judicial y el notificador del juzgado, pero también con autorización del juez que dirige el proceso, lo puede realizar un notario cuyos honorarios corren a cargo del demandante, tal como se prevé en el artículo 185 del Código Procesal Civil y Mercantil.
debe realizarse otra de las formalidades que debe necesariamente documentarse. Eso significa que el funcionario responsable de realizarlo debe dejar constancia por escrito o por cualquier otro medio idóneo de las exigencias o relación del emplazamiento. Y la última formalidad es firmar el acta, ya que esta acta que documenta la realización del emplazamiento, salvo en casos extremos justificados, debe necesariamente estar firmado por el notificador o el que legalmente efectuó dicho acto de comunicación. La falta de esta firma produce la invalidez del mismo, porque si decimos de que al decir de que el acto no fue firmado, en puridad no habría ningún responsable de su realización. Entonces, por eso se puede decir que este emplazamiento produciría la invalidez. Sería nulo. Solo eso. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, vean pues ustedes que el emplazamiento es un acto formal, lo que significa que hay ciertas formalidades que no se pueden obviar. Ahora, ustedes que van a trabajar con una acta de emplazamiento, pues también tienen que asegurarse de que estas formalidades se cumplan. Ahí tienen que simular ustedes, por ejemplo, la firma, porque si no viene firmada, ¿qué vamos a entender? Que no es válido, porque no habría ningún responsable de su realización. Y igual tienen que documentar todo lo que ha sucedido en cuanto a la forma en que se realizó, los requisitos que se requieren para esa forma en particular y asegurarse de que sea una persona que, según la ley, está habilitada para hacer el emplazamiento. Recuerden que ustedes van a trabajar con un emplazamiento hecho no de forma directa, sino por medio de una tercera persona. Tampoco por edicto, sino que por una tercera persona, no importa si es abogado o no, del demandado. El demandado, sí. Bien, pasemos al equipo último, al equipo 6, por favor. Aquí creo que se van a basar en el código, ¿verdad? Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Voy a empezar explicando, o más bien mencionando el principio de emplazamiento que está establecido en el artículo 181, que establece que todo demandado debe ser debidamente informado de la admisión de una demanda en su contra, a fin de que pueda preparar la defensa de sus derechos o intereses legítimos. A tal efecto, el demandante deberá indicar la dirección donde pueda ser localizado el demandado. Si manifestara que le es imposible hacerlo, se utilizarán los medios que el juez considere idóneos para averiguar dicha circunstancia, pudiendo dirigirse en virtud de la obligación que tiene toda persona o autoridad de colaborar a registros u organismos públicos, asociaciones, entidades o empresas que puedan dar razón de ella, quienes deberán reunir el informe respectivo en un plazo que no exceda de 10 días, el cual será determinado a juicio prudencial del juez. Si se obtuviere el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia, se practicará la comunicación en la forma ordinaria. En caso contrario, el emplazamiento se realizará en la forma prevista en este código. A continuación voy a explicar el emplazamiento en caso de demandado esquivo. Esta clase de emplazamiento se aplica sobre el demandado que muestra actitudes de esquivar el acto de comunicación, con la finalidad de no tener conocimiento del acto y dejar de comparecer al proceso incoado en su contra. Sin embargo, la norma procesal vigente ha dejado a libre albedrío del juzgador aplicar los mecanismos que considere oportunos y conforme a derecho corresponda, a fin de hacer del conocimiento del demandado el proceso que se ha activado en su contra.
por lo que el artículo 187 que habla sobre el emplazamiento en caso de demandado esquivo, literalmente señala que si la persona que ha de ser emplazada fuera encontrada, pero equivase la diligencia y no hubiera persona mayor de edad que acepte recibir la esquela y sus anexos, el funcionario o empleado judicial competente pondrá constancia de ello en los autos y hará el emplazamiento conforme a lo dispuesto en este código. Por otra parte, el artículo 283, inciso segundo, pretende en primera instancia emplazar al demandado de forma personal. No obstante, al no encontrarse el demandado en su residencia o en su lugar de trabajo, el precepto legal en comento permite efectuar tal diligencia a través de cualquier persona mayor de edad o incluso que ésta tenga algún vínculo o relación con el incoado, debiendo el empleado, funcionario o notario, según sea el caso, constar que el demandado reside o trabaja en ese lugar y que la persona por medio de la cual pretende llevarse a cabo la diligencia es legalmente capaz. Además, también es muy importante mencionar que la Sala de lo Civil ha señalado que los procesos jurisdiccionales se encuentran diseñados de tal manera que posibiliten la intervención del sujeto pasivo de la pretensión a través del emplazamiento como acto procesal de comunicación, contribuyendo con ello al conocimiento de la incoacción de una pretensión y el contenido de la misma, así como fija un plazo inicial para que el emplazado cumpla una actividad o declare voluntad respecto a eso. Y seguidamente el emplazamiento de un menor. El artículo 188 establece que cuando se demandara a un menor de edad, la entrega de la esquela y sus anexos se hará a sus representantes. Al interponer una demanda en contra de un niño o una niña o adolescente en su calidad de sujetos de derechos o obligaciones, el artículo 188 del Código Procesal Civil y Mercantil señala que deberá tomarse en consideración que el diligenciamiento del emplazamiento procederá por medio de sus representantes, entendiéndose al padre y la madre de familia, y en sus supuestos especiales al Procurador General de la República o en su defecto al tutor del niño no sometido a la autoridad parental a partir del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso que éste posee, cuyo objetivo es la no vulneración de derechos del demandado de conformidad al principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, a fin de que éste favorezca el desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para lograr un pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. Seguirá mi compañero explicando los demás artículos. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Melissa. Buenas tardes, licenciado. Continuando con la explicación, los últimos 3 artículos, estos se refieren al emplazamiento por medio de representantes, lo cual el código señala se practican por medio de este. El primer supuesto dice que cuando se trata de una persona jurídica, pública o privada, el emplazamiento será a la persona natural que de acuerdo a la ley asuma su presentación a un gerente o director o a cualquier otra persona autorizada por la ley o por convenio para poder recibir emplazamiento, como lo mencionaban los compañeros de los grupos anteriores. El siguiente supuesto habla de cuando el demandado sea el artículo 190, nos habla del emplazamiento del Estado. Esto dice que cuando se demandara al Estado de El Salvador, el emplazamiento se diligenciará entregando la esquela de emplazamiento y sus anexos al fiscal general de la República o a un gerente designado por este país. En este caso, cuando hablamos del emplazamiento por esquela, el mismo código nos señala en el 182 los requisitos que estos deban de reunir. Luego nos habla también sobre el emplazamiento de la persona no domiciliaria en El Salvador.
Este menciona que si se demandara a una persona no domiciliaria en El Salvador, el emplazamiento podrá hacerse a la persona encargada de la oficina sucursal o delegación de que aquella tuviera abierta en El Salvador, a petición de parte y a su costo y sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales. También menciona, licenciado, que al respecto se deben tomar en cuenta las consiguientes reglas de cooperación judicial internacional, que estas se encuentran en el 149 del Código Procesal Civil y Mercantil y a la normativa internacional pertinente. También se menciona que el emplazamiento por medio de cooperación o auxilio judicial interno se realizarán bajo estos términos, siguiendo también el 192. Bueno, licenciado, eso sería todo. Ok. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy gratificante escucharles participar y les agradezco por ello. Y vamos a concluir aquí porque ya se nos llegó la hora. Así que les deseo que pasen una feliz tarde y noche. Ahí seguimos en contacto. Cuídense mucho.